Hola amigos y amigas, hoy quiero hablar de una experiencia muy bonita que he vivido y es la experiencia del Temazcal. Hoy quiero hablar de esa experiencia desde lo vivido. Quiero compartir un poco con ustedes e invitarlos a que nos compartan también si han tenido sus experiencias. Para mí, el Temazcal no es una experiencia que se trate solo de aguantar, de resistir el calor. Es una experiencia que nos enseña a escuela, una escuela de humildad, de respiración, de comunidad. Digo escuela porque no es un espectáculo, es un momento, es un ritual que nos pone enfrente de nosotros mismos, que nos hace enfrentarnos con nuestro miedo, con nuestro temor y nos enseña a volver a esa respiración esencial, a esa quietud y a esa armonía. Este video no busca convencer a nadie ni romantizar, busca compartir una experiencia vivida y compartir cómo el Temazcal trae una enseñanza profunda. Inclusive si nunca has estado en uno, busca compartir esa enseñanza, busca poder entender desde la propia vivencia qué significa, qué enseñanzas trae el Temazcal para la vida, para nuestro caminar. Te invito a que te quedes hasta el final, ya que al final de este video vamos a tener un espacio bien bonito para compartir algo bien especial en el Temazcal, en ese vientre de la madre. Ese ritual ancestral que hacen nuestros pueblos indígenas desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo. El Temazcal es un baño de vapor. Es entrar a una construcción en forma de iglú, donde unas piedras calientes se les coloca líquido y emanan un vapor de vida. El Temazcal va mucho más allá de lo físico, de las piedras, del agua, de la construcción. No es simplemente decir, entré, sudé. Eso sería como decir que ir a una ceremonia es voy, me senté y ya, todo pasó. El Temazcal es una práctica ancestral de nuestros pueblos americanos de hace muchísimos años, de los pueblos de Mesoamérica. Es toda una tradición, toda una cosmovisión. El Temazcal es volver a ese vientre de la madre, es sudar, es limpiar, es aquietar, es sentir la fuerza de la comunidad. Es estar en la compañía del canto, del rezo, del saumerio, de las plantas, de los abuelos, abuelas, de sentir toda esa fuerza, esa energía de una comunidad que te sostiene, de volver a respirar y desde allí poder renacer, desde ese vientre de nuestra madre. El Temazcal se mueve en distintas dimensiones: físico, espiritual, comunitario. Cuando hablamos de esta dimensión física, hablamos de lo que está sucediendo, el sudor, el calor. Desde lo emocional, eso que se está moviendo por dentro, eso que dentro de nosotros empieza a moverse, empieza a revolcarse cuando estamos allí. En lo comunitario, nos damos cuenta que nuestra experiencia va conectada con la experiencia de los otros, que no estamos allí solos. Y cuando hablo de esta dimensión espiritual, hablo de ese rezo, de esa intención que cada uno de nosotros tenemos allí, de la fuerza del rezo del que está dirigiendo, de ese abuelo, de esa abuela. En todas estas dimensiones, esta medicina empieza a moverse y empieza a generar su bendición. Aquí hay algo que quiero decir con todo respeto, y es que no todo Temazcal que vemos es una práctica ancestral. En distintos lugares se usa como spa, como una experiencia de relajación, como un atractivo turístico, sin esto significar que sea algo malo. Mas sin embargo, debo decir que no es lo mismo, que debemos preguntarnos si el Temazcal, esa experiencia que estamos viviendo, viene desde la connotación ancestral o es la experiencia turística, relajante. El Temazcal se mueve en todas estas dimensiones y eso lleva a que su rezo tenga ese buen efecto sobre nosotros. Ahora sí, quiero que hablemos de lo siguiente. Entrar al Temazcal es como volver al vientre de la madre. Cuando entramos a ese Temazcal, entramos de nuevo al vientre. Calor, oscuridad, humedad. Este significado, cuando hablamos de entrar al vientre de la madre, no quiere decir que simplemente entramos, salimos y ya estamos bien. Significa que para renacer, para poder de nuevo que la madre nos vuelva a parir, quiere decir que cuando entramos allí, hacemos nuestro proceso y salimos, vamos a empezar a vivir de una manera distinta. Que cuando salimos del Temazcal,
empieza una ceremonia mucho más poderosa, que es nuestra vida, que es cada día que estamos viviendo. Que cuando sudamos, limpiamos y depuramos a través del calor, del vapor, del agua, de los elementos, del canto y del rezo, nos da la fuerza para poder salir y vivir de una manera distinta. Dicen que cuando entramos al vientre de la madre, volvemos a sanarnos, volvemos a parirnos, volvemos a gestarnos. Y esto es lo que significa el temazcal. Es uno de los conceptos más poderosos que tiene. Volver al vientre, volver a nacer, regresar, limpiar traumas, miedos. Y desde allí, renacer liberados, renacer nuevos. A veces cuando entramos al temazcal, nuestra mente está llena, está acelerada, nuestros pensamientos están desordenados. Pero allí aparece algo muy hermoso. Y es que cuando entramos en medio de ese calor, en medio de la presión que se siente, porque tampoco puedo decir que es algo sencillo, algo liviano, pero todo este proceso nos obliga a vivir y a hacer algo muy lindo, y es apagar nuestra mente, aquietar el pensamiento. Los abuelos nos dicen que debemos silenciar la loca de la casa, que es la mente. Cuando hacemos esto, cuando en medio del calor, en medio del vapor, en medio del canto que está dentro de este vientre, que es el temazcal, nuestra mente se empieza a aquietar, nuestros pensamientos empiezan a callar, empezamos a escucharnos a nosotros mismos y empezamos a darnos cuenta lo que vive dentro de nosotros, el ruido interno que tenemos cada uno. Y allí es donde nace esa hermosa pregunta que me agrada, y es: ¿qué parte de mí siento que necesita renacer? ¿Qué parte de mí es la que está pidiendo a gritos limpiarse, depurarse, renacer? Cuando hacemos esto, entendemos que la quietud, que el silencio, que la calma es vital para poder resolver nuestros problemas. Que cuando todo está difícil, todo parece una tormenta, la energía está densa, la energía está fuerte, en el silencio interior, en la calma, podemos hacer de eso que a veces se ve tan negativo una experiencia de amor, una experiencia constructiva para nuestra vida. Allí es importante que nos preguntemos esto: ¿qué parte de mí necesita renacer? ¿Qué parte de mí necesita calmarse, aquietarse, para poder renacer nuevamente, para poder hacer de mí un nuevo ser? Ahora quiero que hablemos de una parte esencial en el temazcal, y es el fuego. Muchas personas creen que el fuego es simplemente un elemento técnico que se usa para calentar las piedras, pero va mucho más allá de ello. El fuego, desde el pensamiento ancestral, es ese corazón que guía el ritual, es ese corazón que nos ayuda a transformar, a transmutar. El fuego es esa energía que ilumina, que calienta con poder, con fuerza, pero que con esa misma fuerza abraza con amor. El fuego es un abuelo vivo que está presente en esta ceremonia, junto al agua, junto a la tierra y junto al aire, y forman ese equilibrio perfecto que trae la sanación. El fuego lo podemos ver desde varias dimensiones. En este momento del temazcal, el fuego también simboliza esa energía, ese abuelo que está reuniendo a la comunidad, que reúne la familia y que lo reúne para volver al vientre de la madre. El fuego es ese abuelo, ese maestro, ese sanador, ese protector que guía esta ceremonia. El fuego nos enseña varias cosas que quiero compartir con ustedes. La primera que nos enseña es presencia. El fuego no está en el pasado ni está en el futuro. El fuego está aquí. Si nos descuidamos, nos quema. Pero si lo cuidamos, si lo protegemos, si lo honramos, es un abuelo, es un espíritu que nos acompaña. La segunda cosa que nos enseña el fuego es disciplina. El fuego se atiende, se respeta, se cuida. Si lo atendemos con pereza, con afán, con un después miro, no va a funcionar, se va a apagar. El fuego nos enseña a estar disciplinados, a ser constantes, a ser perseverantes, a mantener y a sostener, a entender que lo que no cuidamos y no alimentamos se va a apagar, y lo que alimentamos o cuidamos con afán se va a dañar, se va a consumir rápido. Lo tercero que nos enseña es la verdad, ya que el fuego ilumina, el fuego revela. Por eso muchas tradiciones lo consideran como un abuelo, porque cuando nos acercamos a él y en nuestra mente, en nuestro ser, hay mentira,
hay engaño, Él nos va a desarmar. Él va a revelar, va a mostrar eso que no queremos ver. El fuego nos enseña verdad, nos enseña a iluminar, nos enseña que la verdad muchas veces puede doler, puede quemar, pero finalmente nos ilumina, nos enseña a no aparentar, a mostrarnos tal cual como somos. Si venimos a aparentar, el fuego nos desarma. Ahora es momento de preguntarnos, ¿en qué parte de nuestra vida nos hace falta fuego? No un fuego de rabia, sino ese fuego de compromiso. Ese fuego para cuidar lo que amamos. Ese fuego para asumir responsabilidad. Ese fuego para transformar. Es bueno empezar a preguntarnos, ¿qué parte de nuestra vida nos está pidiendo más responsabilidad? ¿Qué parte de nuestra vida está diciéndonos que necesitamos dejar a un lado la excusa y ponerle más perseverancia, más constancia, más disciplina? ¿En qué aspectos de nuestra vida necesitamos más fuego? De ese fuego, fuego de verdad. Ahora quiero que hablemos de un objeto que está en el temazcal, que son las piedras. Cuando vemos las piedras, claro que sí, vemos un objeto físico, pero el simbolismo, el significado de estas piedras en el temazcal van mucho más allá de lo físico, mucho más allá de lo tangible. Las piedras simbolizan memoria, simbolizan paciencia, simbolizan permanencia. Cuando los abuelos y las abuelas que dirigen esta ceremonia de temazcal se dirigen a las piedras, se dirigen a ellas como las abuelas. Estas piedras, estas abuelas, han visto pasar mucho tiempo, han estado mucho tiempo sobre la tierra y nos enseñan a que todo no se arregla en un momento. Nos enseñan a ser pacientes a través del tiempo. Ellas han visto la tormenta, ellas han visto el sol, han visto el desierto, ellas han visto el calor intenso, han visto la corriente impetuosa del río. La piedra viene a enseñarnos que todo no lo vamos a lograr en un momento y ya. Es un espíritu de abuela, un espíritu que viene a calentar este vientre y a llenarnos de ese vapor de vida. La piedra hace parte fundamental de este ritual, de esta ceremonia. Es abuela, a la cual se le habla con respeto, se le habla con amor, se le invoca y se le pide que su espíritu, su energía, nos acompañe, nos caliente, nos sane y nos purifique a través del temazcal. A veces quisiéramos que la experiencia de transformación fuera de un momento a otro. A veces pensamos que una experiencia intensa significa una transformación inmediata. Pero el espíritu de estas abuelas nos enseña lo contrario. Nos enseña que debemos ser como ellas, irnos transformando capa por capa, día por día. No podemos confundirnos y pensar que por vivir una experiencia fuerte, una experiencia intensa, ya se va a transformar todo. Este espíritu nos enseña que debemos transformar nuestros hábitos. Claro que sí, podemos vivir un momento de intensidad, de extrema fuerza, pero si eso no se ve reflejado en el día a día, en el nosotros mismos transformar nuestros hábitos, no va a quedar en más que eso, en una experiencia intensa y ya. Debemos ser como piedra, debemos empezarnos a mirar y a transformarnos desde adentro, capa por capa, día tras día, y así irnos transformando de acuerdo a la perseverancia, a la constancia, de acuerdo a esa intensidad que ponemos nosotros mismos, a ese esfuerzo que nosotros mismos ponemos, para día a día ir transformándonos en eso que anhelamos, en eso que soñamos. Por más experiencias, por más que estemos en una ceremonia, sea muy fuerte, sea muy intenso, el reflejo real se va a ver en nuestra vida cotidiana, en esa fuerza que tenemos para transformar nuestros hábitos. Hoy te pregunto, ¿qué hábito estás dispuesto a transformar desde hoy? A empezar a sostener ese cambio por 1, por 10, por 15, por 30, por 90 días. Desde allí, desde esa conciencia, desde esa verdad y desde esa perseverancia y constancia, empezamos realmente a hacer vida lo que vivimos en las ceremonias. Ahora bien, hay otra parte de esta ceremonia del temazcal que es muy hermosa, y es la parte que tiene que ver con el canto y con el silencio. Cuando hablamos del canto y estamos en medio de este vientre, en medio de esa energía, de esa fuerza, de ese calor, el canto cumple varios propósitos.
Uno de ellos es que nos ayuda a equilibrarnos. Cuando empezamos a acompañar, a tararear los cantos, empezamos a darnos cuenta cómo esta energía crea comunidad, crea sostén, regula nuestras emociones. Pero el canto también, según la tradición que se esté dirigiendo al temazcal, lleva un rezo consigo, hacia una dirección, hacia un elemento. El canto lleva esa fuerza ancestral. Cuando escuchamos el canto del abuelo, de la abuela, de la persona que está rezando acompañado de su tambor, sentimos ese espíritu de nuestros ancestros, de los ancestros del pueblo que está guiando, de la tradición que guía el temazcal. Cuando llega el canto es un momento alegre y es un momento de empezarnos a levantar de la dificultad, unirnos a esa voz y entre todos darnos cuenta que podemos seguir adelante, que podemos permanecer. El canto es el sonido de la divinidad, es esas coordenadas del cielo que nos ayudan a sostener, a equilibrar, a entender y a alegrarnos. Pero también está el silencio. Y qué gran maestro es el silencio. No sé si a ti te pasa, pero cuando yo estoy en el temazcal, estoy viviendo esa experiencia y llega el silencio, es un momento de confrontación conmigo mismo, donde empiezo a darme cuenta que todo el ruido que a veces me anestesia, las pantallas, la tecnología, la velocidad en la que uno vive, en ese momento cuando te sientas, cuando aparece ese silencio, como que esa anestesia desaparece y empiezas a encontrarte con una voz, que es la voz propia, la voz que está dentro de ti. El silencio es un maestro muy poderoso, porque en el silencio te empiezas a dar cuenta qué es lo que realmente está habitando dentro de tu ser. Si bien en el canto podemos invocar, festejar, alegrarnos, en el silencio no nos queda de otra más que mirarnos para adentro, que escucharnos a sí mismos y empezar a darnos cuenta qué es eso que está habitando dentro de nosotros, que genera ruido, qué es eso que cuando todo está en silencio no podemos callar dentro de nosotros. Y allí cumple un gran propósito, y es hacernos entender, diagnosticar en nosotros mismos qué es eso que debemos empezar a callar. Empezamos a darnos cuenta por qué a veces le tememos a estar en silencio, porque a veces queremos que siempre haya ruido a través de nuestra mente, de nuestro pensar, de nuestro actuar. El temazcal nos enseña algo muy hermoso, y es que el silencio es un momento sagrado, donde podemos encontrar aquello que necesitamos para estar en equilibrio. Hay otro tema del que casi no se habla y que me parece importante, ya que a través de esta vivencia del temazcal me di cuenta que hay algo muy hermoso que enseña esto, y es que el temazcal nos enseña la comunidad. Cuando estamos en esos momentos duros, fuertes, intensos de energía, el ego quiere una de dos cosas: o quiere controlar o quiere salir corriendo. Cuando estamos allí en medio del temazcal, en medio de ese rezo, de ese canto, de esa energía, empezamos a darnos cuenta que estamos rodeados, que se vale también pedir ayuda, que se vale también darnos el momento de escuchar, que hay momentos donde necesitamos acallarnos y escuchar el ritmo, la voz del otro, que juntos nos sostenemos, juntos nos equilibramos. Es muy hermoso cuando estás allí en este tipo de rezos, de ceremonias, y la voz de una mujer te hace recordar la voz de tu mamá, de tu hija, de tu hermana. La voz de un hombre te hace recordar la voz de papá, de tu hijo, de tu hermano. Y allí empieza a crearse y a sanarse la comunidad, la familia. El temazcal es un rezo que también nos enseña a ser comunidad, que también nos enseña a darnos cuenta que no todo lo podemos controlar, que cuando las cosas se ponen duras y difíciles, no siempre debemos salir corriendo, que tenemos a nuestro lado también aquella que nos puede brindar esa energía, esa fuerza que estamos necesitando, que a veces no lo vemos, que a veces queremos siempre resolver nosotros, a través del control o a través del huir, del correr. El temazcal nos enseña a darnos cuenta que somos una gran familia con el todo, con el universo, que somos una comunidad, que el agua nos sana, que el fuego nos purifica, que sobre el pecho de la tierra estamos, que el aire, el vapor nos sana, que todos somos parte de un gran tejido. A través de esta vivencia del temazcal se crea, se recuerda que somos comunidad, que somos hijos de la tierra. Por último, hay un tema que quiero tocar con todo el respeto, y es que así como el temazcal y muchas ceremonias, hoy en día se ofrece experiencias espirituales como una forma turística, como una forma
de venta, de negocio. Y en este punto, quiero invitarte a que cuando accedas a un temazcal, cuando accedas a una ceremonia, siempre tengas en cuenta qué es lo que estás buscando, qué es lo que necesitas realmente. Porque no con ello digo que todo lo que se hace para ofrecer como turismo, para ofrecer como negocio esté mal, no. Pero es importante identificar qué es lo que requieres, qué es lo que necesitas. Saber puntos claves, como quién sostiene el rezo que se está haciendo, a través de qué tradición, cómo es el cuidado que se tiene para las personas que van a estar allí en estas ceremonias. Se hace una inducción, una entrevista previa, ya que es importante que los rezos, las ceremonias a las cuales vamos a participar, vamos a estar allí, tengamos bien en cuenta cuál es el propósito que tenemos y si el lugar donde nos ofrecen esto está siendo sostenido, estamos protegidos, estamos cuidados. Es importante mirar qué tipo de experiencia queremos vivir y cómo podemos garantizar que vivamos aquello que deseamos. Es importante entender que el temazcal es un rezo que viene desde pueblos que muchos años han sostenido esto como sus usos y costumbres, como su tradición. El temazcal, aunque hoy en día tenemos la bendición de encontrarlo en muchos lugares y en manos no solo de propiamente indígenas o nativos, es un rezo que viene siendo sostenido y cuidado por muchos años y que está en nosotros que se preserve ese respeto, ese saber milenario de estas tradiciones y de estas medicinas. Por último, amigos, amigas, quiero que nos llevemos un poco de todas estas enseñanzas que, como lo digo desde el comienzo, las comparto desde mi propia vivencia. Y hoy quise compartirlas con ustedes. Esto que nos enseña esta medicina y que me enseña esta medicina del temazcal, un pequeño ejercicio para llevarlo a nuestro día a día. Con ello quiero que nos llevemos primero la enseñanza que nos da el temazcal de la respiración. Y los invito a que diariamente saquemos así sea 3 minuticos de nuestro día para respirar conscientemente, alejados de teléfonos, de tecnología, donde estemos nosotros con nosotros mismos. Lo segundo es la disciplina. Temazcal nos enseña disciplina. Y con esto quiero invitarlos a que empecemos a elegir un hábito que vamos a empezar a transformar desde hoy y vamos a ser conscientes de esa transformación. Así sea empezando desde lo pequeño y desde allí hacer vida esto que nos enseña el temazcal de disciplina. Y el tercer hábito, tercera enseñanza que quiero que llevemos a nuestro día a día es cuando el temazcal nos enseña del silencio. A que saquemos 10 minutos de nuestro día para estar totalmente en silencio, sentir la naturaleza, sentir nuestra voz interna y así poder empezar a llevar estas prácticas que vivimos en medio de una ceremonia a nuestro día a día, a nuestro cotidiano vivir. Amigos y amigas, agradeciendo muchísimo que estén con nosotros, que nos acompañen a través de estos videos, de estas bonitas experiencias que compartimos a través del canal. Los invito a que también puedan a través de los comentarios contarnos cómo han sido sus experiencias, sus aprendizajes a través de esta medicina. Gracias por estar siempre acá con nosotros, porque gracias a ustedes que están acá también se hace posible que hagamos esto. De mi parte, un gran abrazo, una bendición y nos vemos en un próximo video.